Aquí en el sur de Texas, cuando algo se empieza, se acostumbra a decir dale gas. Entonces vamos a darle gas a este asunto. Antes que nada agradezco su presencia hoy 17 de septiembre y vamos a iniciar como siempre con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos des ese valor que necesitamos para hacer tu obra viable, para verdaderamente seguir comprendiendo que tú en su momento tienes un plan para nosotros y ese plan lo vas a cumplir, pero sobre todo nos da la oportunidad de participar en él. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar nuestra clase con el título que dice, digamos la verdad con valentía. Es otra parte del libro de Daniel, que es muy interesante, pero no cualquiera lo puede dar. Bueno, permítame un momento. Continuamos, me había faltado traer el material, entonces pues no podíamos avanzar sin el material. Vamos a ver, esta es la versión española, ya saben que yo utilizo tanto la versión española como la de inglés, con la traducción correspondiente, porque todavía no sabemos hablar inglés, ya estoy aprendiendo. Muy bien, aplicación para la vida. Hoy existen un sinnúmero de corrientes de pensamiento, creencias, ideologías y filosofías para ver el mundo, como también perspectivas que creen su propia verdad. A menudo resulta común escuchar las frases como todos los caminos conducen a Dios, sin considerar a qué Dios se refieren, o si todos tenemos la verdad. Lo cierto es que no hay muchas verdades. La verdad es una sola, Cristo. Jesús, Juan 14:6, y Él es el único camino para ir a Dios. El mismo Jesús dijo que su palabra es verdad, Juan 17:17, y obedecerla es la única manera de agradar a Dios y encontrar la vida eterna. A veces proclamar a Cristo Jesús y lo que su palabra enseña no será una tarea sencilla. En ocasiones necesitaremos valor para enfrentar la posible oposición, el rechazo y hasta burlas de otros que aman su propia verdad y no glorifican a Dios. Sin embargo, recordemos que nuestra misión como iglesia es proclamar el mensaje bíblico de la salvación, no importa la oposición de otros. Lo mejor siempre será hablar la verdad con valentía y con valor. En la página de Facebook hemos hecho una serie en relación con el fanatismo. El fanático jamás en su momento va a debatir. El fanático simplemente se aferra a su verdad. ¿Por qué? Pues porque es su verdad. Pero no tiene justificación, no hay ningún tipo de posibilidad de que ustedes saquen realmente por qué creen eso. Simplemente cree. Y muchas religiones son fanáticas. Se cree en Dios porque se cree en Dios y ya. Pero eso no es cierto. La verdad es que la Biblia es uno de los libros que nos enseña antes que nada a razonar. Si no razonamos nosotros, no vamos a tener una verdadera creencia. Necesitamos encontrar todos los argumentos y creer esos argumentos para verdaderamente ser un creyente consciente. Si no lo somos, pues simplemente será un nuevo fanático. Muy bien, vamos a ver ahora la versión inglesa. Aquí nos dice el autor, el 4 de junio de 1940, Winston Churchill había sido primer ministro durante aproximadamente un mes y presentó ante la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, pronunciando lo que se convirtió en el discurso más conocido de su vida. Declaró: lucharemos en las playas, pelearemos en los campos
de desembarco, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Lo que tendemos a olvidar es que este discurso se pronunció después de que Francia cayera en manos de los nazis y más de 300.000 soldados aliados fueran evacuados de Dunkerque. Churchill sabía que la moral en Gran Bretaña estaba en su punto más bajo y que la población estaba celebrando el éxito de la retirada. Tenía que ayudar a la nación a recordar que no habían experimentado la victoria y que todavía había mucho dolor, sufrimiento y desánimo en el horizonte. Tenía la tarea de difundir la verdad cuando la verdad no era necesariamente lo que la gente quería escuchar. De manera similar, los cristianos están llamados a defender la verdad, no solo en la práctica, sino también verbalmente. Estamos llamados a hablar y muchas veces lo que tenemos que decir irá en contra de las nociones populares de la época. Sin embargo, esto es lo que hacen los testigos de Jesús. De Jesús, sea claro. Testificamos acerca de quién es Dios o lo que ha dicho y lo que ha hecho en nuestras vidas, sin importar cuán popular sea ese mensaje. Si a usted lo critican por ser cristiano, simple y llanamente está bien. Pero cuando usted no se distingue de los mundanos y se dice cristiano, pues entonces es incongruente, porque el cristiano debe de tener una ética totalmente distinta a lo que hacen en su momento los demás y las demás religiones. Entonces, en la portada, aquí vemos lo que sucede precisamente con un micrófono. Un micrófono puede ser muy peligroso, ¿por qué? Porque va a enseñar y debe de enseñar la verdad. Muy bien, vamos ahora a ver nuestro texto bíblico. Estamos en el libro de Daniel. Aquí va a ser, ahorita les digo el texto. Vamos a poner el post en lo que leemos. Es Daniel 5 del 13 al 16. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza, inteligencia y una sabiduría sorprendente. Recordemos cómo lo llevaron, queriendo Daniel a Babilonia, y allí Nabucodonosor lo utilizó en varias cosas. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura, que es la que está ahí puesta en su momento en la pared, y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Ese era el premio por descifrar lo que estaba en la pared. Como vimos en la primera clase sobre Daniel, sobre el libro de Daniel, de los textos anteriores, creo que es la sesión 1, ahí vemos cómo Dios lo dotó de un poder sobrenatural que es descifrar las visiones y poder en su momento decir lo que ellas representaban, como le hizo a Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Ahora, eso es importante que lean los capítulos del 1 al 4, al 1 al 5 de Daniel para que tengan mejor conocimiento. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el contexto. Con Daniel sí necesité conseguir más material porque la realidad es que es un libro demasiado importante, como vamos a ver tan solo en este contexto. En la obra El libro de Daniel de Martín Stendhal, que es colombiano, muy buen libro, se lo recomiendo, es del mismo editor,
nos dice que Belsasar significa Bel preserve al rey. Bel era el dios principal de los babilonios. Hijo de Nabucodonosor, era una borrachera. Al calor de ella mandó traer las copas del templo. Babilonia significa confusión. Viene de la Torre de Babel, en donde se castigó a la humanidad por su rebeldía a Dios, porque ellos querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, y además en su momento, a partir de ahí, según lo que dice la palabra, se dividieron las lenguas. Babilonia viene precisamente de esa torre. Belsasar significa Bel preserva tu vida o líder del Señor. Compara el autor al mundo actual con esa Babilonia y critica que se busque a Dios sin oración, que se crea que el dinero es lo que acerca al creyente a Dios, teología de la abundancia, o que tiene que haber una manifestación espectacular de los dones del Espíritu, los que se caen y los que empiezan a revolcarse, etc. Lo cual no concuerda con el mensaje bíblico. Los sabios hechiceros fracasaron en interpretar la misteriosa escritura que hizo la mano divina, interrumpiendo el festín. Entonces el rey tuvo que llamar a Daniel ante el terror que sentía. Él sabía lo que había dicho y hecho ese profeta. No era ignorante y tuvo que pedirle nuevamente ayuda por este hecho milagroso que había acontecido. En el libro de Daniel de C.F. Cale y F.J. Tellis, lingüísticamente es el mejor, editorial Clear. Adicional a lo dicho, en esa época Daniel no era ya presidente de los magos de la corte, 248. Sabios son los que proclaman conjuros, son los que no pudieron interpretar las extrañas palabras. Como he dicho, normalmente en esa época los llamados sabios, los llamados hechiceros, magos, etc., utilizaban también determinadas pócimas, quién sabe si sean otras cosas, para ponerse en un estado casi exáltico. Sí, es como que se pasaban así. Y ni aún así pudieron descifrar lo que decían esas palabras. En el libro de Daniel y el reino mesiánico de Vicele Carballosa, este es quizás el libro más que tiene un compendio más acucioso, pero sobre todo de muchísima investigación, editorial Portavoz, nos dice que Nabucodonosor murió en el año 562 antes de nuestra era. Ya saben que yo no digo antes de Cristo, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo nació Cristo, en una palabra. Entonces no podemos poner referencia del calendario cuando ni siquiera sabemos exactamente cuándo nació Cristo. Por eso mejor antes de nuestra era es más lógico y además es verdadero. Luego reinó Evil Merodach del 562 al 560 antes de nuestra era. Y luego por Neglisar, yerno de Nabucodonosor, en los años 560 a 556. En el año 556, Nabodino, yerno de Nabucodonosor, reinó. Era de gran cultura e interés religioso. Era un sabio, él sí era un sabio en toda la extensión de la palabra. Belsasar era su hijo mayor y propiamente quien de facto gobernó y estuvo en la caída de Babilonia. Esto había sido profetizado por Jeremías en 25 del 11 al 22, un siglo antes de que aconteciera. Entonces, vemos algo bien importante. Los profetas decían cosas que la gente no creía, empezando por los gobernantes. Pero su misión era esa, dar el mensaje divino en relación con lo que Dios quería hacer. Ciro capturó la ciudad en el 12 de octubre del año 539 antes de nuestra era. Siguió levantada la ciudad hasta tiempos de Alejandro, 323 antes de nuestra era. Fue tomada, pero no fue destruida. El banquete de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, por ser su nieto, ya que su madre, Nitrosis, era hija del gran monarca, fue para 1000 príncipes. Él ejercía el poder porque su padre se había ido a una biblioteca en Teima. Durante el festejo apareció una mano que escribió una leyenda incomprensible.
apoderándose el pánico en los asistentes. Ninguno de sus sabios pudo descifrar el mensaje divino y es entonces que se llama a Daniel. En el libro de Ezequiel y Daniel de Samuel Pagán, editorial Augsburgo, nos dice que era una gran orgía. O sea, la fiesta en aquella época no eran como que estaban en una mesa, no, era una verdadera pachanga. Por eso cuando vemos que hay orgías en este momento, en este mundo, pues nada más son herencia babilónica, no tienen mayor problema. Los utensilios consagrados fueron traídos por el abuelo del rey de facto, por instrucciones de la reina. Se mandó buscar a Daniel. Ahora, lo que provocó en su momento la aparición de esa leyenda fue que para la borrachera o para la orgía utilizaron utensilios del templo de Jerusalén, del primer templo. Entonces, esto propició una verdadera blasfemia. Ahora, los vasos no son en sí sagrados. Fueron consagrados para los cultos y para realizar en ellos las ceremonias que el judaísmo tiene. No creamos que ellos adoraban a los vasos o adoraban a las jarras, etc. No tengan esa idea. Ahora, vestirlo de púrpuras era una señal de dignidad y honor. El collar era una distinción real. Y el ser nombrado tercero en el reino era otra distinción real. El primero sería el rey, el segundo sería el padre de él, que estaba en su exilio, estudiando. Daniel rechazó esos premios. ¿Por qué? Porque un profeta no era, en tiempos de Israel, un mercenario. Alguien que solo trabaja por una ofrenda o que solo trabaja por un diezmo, etc. No. Él tenía que dar el mensaje divino, aún a costa de su propia vida, porque vamos a ver después en qué consistía ese mensaje. Desglose. El valor solo viene de Dios. Se necesita para hacer lo correcto y testificar la verdad. La Biblia narra vidas de hombres y mujeres que testificaron la verdad bíblica, y entre ellos está Daniel. Balsasar, nieto de Nabucodonosor, le pide ayuda. Daniel tradujo las palabras mágicas que aparecieron en el banquete real. Era un juicio para él y su reino, y se requería mucho valor para decir mensajes como este. El cristiano no va o no está para endulzar el oído de nadie. Es crudo, tiene que serlo así. Si a alguien le dicen, ¿qué crees? Tú te vas a ir al infierno. Es real. Eso es lo que escatológicamente pasa cuando no hay conversión. Pero es que, ¿cómo me vas a decir eso si somos amigos, etcétera? Porque somos amigos, quiero que te salves. Pero no podemos obligarlos. Si definitivamente se bloquean y dicen, no, yo estoy a gusto como soy, no perdamos tiempo. Hay mucha gente que necesita el mensaje. Dios nos coloca en el lugar para hacer luz. Si no existe la luz, las tinieblas nunca cambian. Somos heraldos divinos. Nos llama para que con luz anunciemos sus virtudes. 1 de Pedro 2:9. Daniel era el sabio más prominente del reino. Él dependía de Dios y ahí brilló en tiempos de oscuridad, con los retos que esto entraña. La oscuridad muere cuando la luz brilla. Cuando aparece la verdad, desaparece la mentira. Cuando aparece la verdad, nosotros podemos estar realmente ubicados en lo que es, no en lo que parece, no en lo que yo creo, porque el cristiano debe de ser objetivo. Dios ha obrado antes y lo puede hacer ahora. Daniel había resuelto otros misterios, como el extraño sueño del abuelo del actual soberano. Habían pasado más de 60 años, pero aquí sería una sentencia de Dios hacia el rey Balsasar y para toda Babilonia. No tuvo temor de decir el mensaje, solo le importaba revelar la verdad divina. Por eso, cuando debemos hacer lo correcto, debemos recordar lo que Él ha hecho y siempre estará con nosotros. Dios estuvo con Daniel como lo estuvo antes. No era algo extraño que Daniel pudiera descifrar esos misterios. Él lo había hecho con el sueño mismo de Nabucodonosor, como vimos en la clase pasada. Pero lo fundamental, y eso es lo que debemos de entender,
que esa valentía no es humana, no es propia de Daniel, sino que vino de Dios. Preguntas. En la versión en español, ¿alguna vez te has sentido intimidado por obedecer a Dios? Sí. Sí, porque a veces en su momento tenemos que ser duros, tenemos que ser insensibles, tenemos que decir crudamente lo que va a pasar, porque es lo que creemos. Ahora, si usted no quiere hablar, si usted no quiere testificar de Dios, si usted se identifica más bien con el mundo, pues no es cristiano, será otra cosa, lo que usted quiera, pero no será cristiano. ¿Cuándo has apreciado realmente la honestidad de alguien? Muchas veces. Hay hermanos muy honestos y en ese sentido me da gusto que sean mis hermanos y mis amigos. Y me da mucho gusto poder ayudarlos y viceversa. Ellos me ayudan cuando lo necesito. Eso es la verdadera reciprocidad y eso es derivado de la verdad cristiana. ¿En qué lugares te ha puesto Dios para hacer luz? Pues en este ministerio. Casi llevamos un año sin tener en su momento propiamente una iglesia determinada, sino que lo hemos hecho totalmente virtual. Y sin embargo, está creciendo nuestro ministerio. No me interesa en su momento el número, porque yo no vivo de estadísticas, ni me interesa en su momento tener un ministerio que me dé X o Y cosas, porque no ese es el objeto. El puro objeto es impartir un mensaje que sea acorde a lo que Dios me ha pedido. Y por eso estamos aquí. Y seguiremos hasta que las redes sociales en las que estamos nos lo permitan. ¿Cómo nuestra integridad moldea nuestro testimonio de Cristo? Debemos de ser íntegros. El cristiano debe de ser honesto para reclamar honestidad, pero sobre todo para reflejar lo que es la imagen de Cristo. Nuestro objetivo teológico es parecernos cada vez más a Cristo. Muy bien. Vamos ahora a continuar con la palabra. Su majestad puede quedarse con sus regalos. En una palabra lo mandó a volar. No le importa, no me des nada. O dárselos a otro. Le respondió Daniel, yo voy a leerle a su majestad lo que en la pared está escrito y le explicaré lo que significa. Entonces, aquí vemos cómo Daniel en el versículo 17 nos dice algo bien claro. No fue allí por los premios. Yo conozco algunos que sí. Versículo 22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, antes le había dicho todo lo que había cometido de error el abuelo y él. Usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Técnicamente era el nieto, pero bueno. De hecho, es válido lo que digan que era hijo, porque a fin de cuentas él era el que gobernaba y gobernaba en el puesto que tenía su abuelo. Por el contrario, se ha puesto al opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, y sus esposas y sus concubinas. ¿Por qué estaban las concubinas ahí junto con las esposas? Insisto, era una orgía, no era que estuvieran ahí conviviendo muy a gusto, no. Era todos contra todos. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, como ejemplo de estos dioses babilónicos. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Cuando alguien dice que tiene algo en la pared y que adora y que diario le pone flores y velas, etc., esa es idolatría, como lo hicieron los babilonios. Si usted conoce a alguien así, es idólatra. Insisto, Babilonia muestra lo que es el mundo, y una de las cosas que hace el mundo es tener a dioses como estos. Ahorita ya pueden ser de otra forma, ahorita ya pueden ser más lindos, etc. Pero siguen siendo esos, solamente piedra, madera, metal, oro, etc. Pero no ven ni oyen, no son teológicamente nada. ¿Okay?
aunque algunos lo crean que sí. Vamos a ver ahora el contexto. En el libro de Carballosa, la edad de Daniel era de 85 años. A ese momento era la edad que tenía el profeta. El ejército medo-persa ya estaba a las puertas de la ciudad. Imagínense, hicieron una pachanga, hicieron una orgía, cuando ya estaba a punto de ser tomada la ciudad. Para que vean la clase de gobernante que era Balsasar. El profeta no aceptó recompensas por su interpretación. No puede ni debe actuar como mercenario o asalariado. Reitero, esto es el ejemplo que dio, en este caso Daniel, de lo que es un verdadero ministerio profético. ¿Hay profetas actualmente? No, no existen profetas. Aunque muchos se pongan el nombre y digan yo soy el profeta tal y fulanito. Pero no, no es cierto, son payasos. Ahora, le dijo que Dios había humillado a su abuelo, incluso había caído en una enfermedad mental que lo hacía ser como un animal, hasta que reconoció la soberanía de Dios. Y Daniel le dijo al soberano que había llegado juicio en su contra por sus pecados y arrogancia. Si ustedes ven el capítulo 4 de Daniel, allí vemos como Nabucodonosor perdió la razón, literal. Y esto provocó que se comportara como un animal. Hasta ese grado puede llegar cuando nosotros ofendemos a Dios. Entonces, no le arriesguen. Le reclamó por traer los vasos consagrados para su fiesta. Ya dijimos que era más bien orgía. Beben en ellos, alabaron a los dioses falsos y no honró al Dios verdadero. 5, 22, 23. Le reclamó que se había humillado ante Dios y sus actos son un desafío al propio Dios. Y lo que está aconteciendo tiene relación con la profanación de los utensilios sagrados del templo. Un acto de blasfemia contra Dios. Actualmente los hombres no toman en cuenta a Dios. Se adora lo terrenal, material, percedero y no a Dios. Por eso hay un deterioro en todos los niveles. Cuando ustedes vean que un pueblo empieza a tener problemas en su moral, una de las causas, si no la principal, es que no sigue los caminos de Dios. En el libro de Samuel Pagán empieza su interpretación ubicando a Nabucodonosor en su contexto histórico, político y social. Recibió, pese a su poder, el juicio divino, perdiendo su salud mental, ya lo habíamos dicho. Pero al humillarse recibió misericordia divina, recuperando su salud y posición. Pero Balsasar no se humilló y recibiría el juicio del Señor. Las tres palabras se refieren a pesas y monedas antiguas. Mené es medida de minas, tekel es un ciclo, es una moneda, y Upsaín es el plural de Pérez. Pérez no con Z, no crean que es un apellido. Es media mina. El rey fue asesinado por la traición de uno de sus generales, según la tradición, en esa misma noche. Por eso fue pacífica la toma de la ciudad. En una palabra, no hubo defensa, porque simplemente la ciudad fue entregada, según lo que dicen malas lenguas. Desglose. Decir la verdad siempre es lo mejor. Daniel tradujo el mensaje tal y como lo dijo el Señor. Es difícil. Muchas veces nosotros, como lo vimos con el profeta Samuel, no queremos dar esos mensajes, pero Dios nos dice que lo tengamos que dar. Y si Dios quiere que hagamos algo, lo debemos de hacer. Entonces, no se tiente el corazón. Más bien, usted dé su mensaje, lo que Dios le ha puesto en su corazón que diga. Y Dios mismo brindará la obra correspondiente. Pero es que no me hizo caso. Usted ya cumplió, entiéndalo. La evangelización consiste en eso, en ir y decir en su momento el mensaje. Y no vamos a esperar que siempre se van a convertir, porque a veces no se convierten. Pero sí debemos nosotros de decir bien claro que Dios es el que nos ha enviado y que tenemos entonces que seguir su dirección.
Dice, llegado el imperio y el soberano a su fin, denunció 3 faltas. Primero, deshonrar la santidad de Dios, que fue traer utensilios sagrados para su corte. 2. El orgullo y la arrogancia. No se humilló su corazón ante Dios. Daniel rechazó regalos, solo dio el mensaje divino. Era necio, era orgulloso, era arrogante el rey. Él hacía lo que quería. De hecho, esa es una de las características de los reyes. Dicen ser omnipotentes, pero la realidad es que tienen los pies de barro. La adoración a otros dioses, ídolos que no ven ni oyen ni saben. Pero Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. A Dios se le debe poner por encima de todo. Lucas 10:27. Muy bien, vamos ahora a la pregunta. ¿Te es difícil señalar lo que no agrada ni dar gloria a Dios? Sí es difícil. Sobre todo si en su momento alguien verdaderamente no es creyente. Porque el verdadero creyente dice la verdad. Pero es que se va a enojar conmigo y ya no me va a hablar mala suerte por él. Pero tu misión es decir la verdad. ¿Qué arriesgamos cuando hablamos en contra del pecado? Pues que se sienta ofendido. Oye, esto es idolatría. Estás ofendiendo a mis dioses. Estás ofendiendo a X, sutanito, fulanito. Mira, ya hasta se puso a llorar, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, nosotros debemos de decir la verdad. Lógico que hay que saberla decir en el momento preciso, pero no nos podemos callar. No podemos decirle, no, está bien todo lo que haces. Tú te puedes ir todos los fines de semana a emborracharte. No le vamos a decir eso. Vamos a decirle que eso es pecado y eso le va a llevar a la ruina, como sucede muchas veces. Muy bien. Vamos a continuar ahora los últimos versículos. ...24 al 28. 24. Por eso Dios ha enviado a esa mano a escribir. Lo que allí aparece, Mené, Mené, Tekel, Parsin. Esas son las palabras. El 26. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mené, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. En una palabra le está avisando el profeta que hasta allí. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. En una palabra no le da la medida. No tiene ya en su momento justificación para estar en el reino y en esa noche va a ser asesinado y su ciudad va a caer. Parsin, el reino de su majestad, se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Tan fue dividido que lo mataron, se dice que uno de sus generales, que se pasó al lado contrario. Ay, eso sucede tanto. Este es el post, ahí vemos en su momento a Nabucodonosor echándose su buena fiesta. Vamos a ver ahora el contexto. En el libro de Carballosa, la mano apareció por la blasfemia. Las leyendas son 3 versos en la forma de participio pasivo. Primeramente, mené, con el apóstrofe, derivado de mená, contar. Dios había contado el reino y había llegado a su fin. Se puso 2 veces porque es finalizar también. Contó y puso fin al reino y rey. Entonces significa tanto contar como finalizar. Por eso la repitió 2 veces esa palabra. 2. El participio tekel viene de tekal, que es pesar, liviano, falto de peso, flaco. El rey raquítico. El rey fue puesto en la balanza y no tenía el peso que debía. Hay muchas gentes, y ese es un refrán mexicano, que dice:
no dio el ancho. En una palabra, no pudo con algo, no pudo con el puesto. Y es lo que le pasó aquí al rey. No pudo con el puesto. En el participio peres, derivado del verbo peraz, romper, quebrar, dividir, Dios quebrantó el poder babilónico y lo entregaría a los medos persas. Se dividiría y cada parte para los vencedores. Esto es, una parte para los medos y otra parte para los persas, que también les encantaban las borracheras, etcétera, etcétera. Es algo que culturalmente se tenía en el Oriente Medio. El rey le dio lo prometido a Daniel, lo vistió de púrpura, le dio el collar de oro y nombró tercer hombre más poderoso del reino. Esa misma noche el rey murió, o lo asesinaron, como dice la leyenda. Sobre sí tomó Darío el reinado. Hay 3 puntos de vista. Se habla de Darío, pero primero, Darío el Medo era Ciro el Grande. O sea, en la realidad era Ciro, no era Darío. 2. Cambises, hijo de Ciro, debía identificarse con Darío el Medo. Quizás entonces no era Darío, sino Cambises, que era hijo de Ciro. Y 3. Se identifica a Darío el Medo con Ubarú, que fue designado gobernante de Babilonia por Ciro el Grande. Y aquí es que sí era Medo. Lo cierto es que la noche del 16 del mes de Tibri del 539 antes de nuestra era, cayó Babilonia en poder de los medos persas y murió en esa fecha también Belcéser. Desglose. La mano sagrada escribió en la pared durante la fiesta real. Se le interpreta el sueño, dio a Daniel la recompensa y esa noche murió el soberano y cayó su reino. Y se deducen 3 verdades. Primero, la verdad es una. Los caldeos eran idólatras y esto desagradó a Dios. Hoy todos tienen una idea distinta de Dios, no lo conocen, pero la desobediencia siempre tiene consecuencias. Si Dios dice, no sean ustedes borrachos, y lo son, va a haber consecuencias. En su economía, en su salud, etc. Todo pecado tiene consecuencias. 2. El pecado siempre trae consecuencias. El orgullo y acciones reales merecieron la condena de Dios. Hizo caer a su reino y a él, y los entregó a otro reino. Mené significa que Dios había decretado el fin del imperio, de que él por sus acciones el rey había sido hallado falto en la balanza divina. Perez, el reino se había dividido y se le daría a los medos y persas. No se arrepintió el rey y sufrió las consecuencias. Jamás dijo que se arrepentía de haber traído los vasos reales. 3. Una vida santa trae luz a las tinieblas. Solo el testimonio de Daniel podía denunciar los pecados del rey y sus súbditos. Y lo pudo decir porque vivía en la santidad. En la actualidad debemos dar nuestro mensaje tanto con palabras y con obras acordes a ellas. Si usted es un borracho empedernido y quiere decir que sigan a Dios, pues no va a funcionar porque usted ni siquiera ha podido superar ese pecado. ¿Por qué? Por la simple razón de que para poder emitir el mensaje divino necesitamos ser congruentes. Dice, solo la luz puede exponer las tinieblas. Si no hay luz, no crean ustedes que van a poder vencer al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es y sobrevive por las sombras. Preguntas, ¿cómo te ha usado Dios para hacer luz a tu alrededor? Insisto, al menos en lo personal con este ministerio, que estás muy a gusto y que en la realidad Dios lo ha bendecido. Hemos llegado a tener audiencias hasta de más de 2.500 personas. Pero no es el número. Lo importante es que llegue a una sola persona y que Dios haga la obra en ella. Ese es el objetivo de este ministerio. ¿Te gustaría, dice, cómo describiría la visión del juicio que tiene nuestra cultura? Pues como reitero, estamos haciendo lo mismo que Babilonia. Y las consecuencias pueden ser la misma. Llegado el momento va a haber un juicio. Eso lo dice el Apocalipsis. Entonces, si usted no cree que va a haber un juicio, sigan igual. Pero los creyentes sí deben de estar conscientes que su vida está siendo pesada. Y si no dan el ancho, si no dan el peso ideal, pues simplemente
no van a poder disfrutar de la salvación. ¿Te gustaría dar testimonio de Dios a otros? Sí, es parte del cristianismo. Esto es una parte del cristianismo. ¿Cómo equilibramos hablar del juicio del pecado con el perdón que Dios ofrece? Si la persona no reconoce que está en pecado y que por lo tanto tiene una oportunidad de redimirse, simple y llanamente no vamos a poder, en ese sentido, realmente hacer que esa persona se salve. Porque no es solamente dar el mensaje, sino también dar un testimonio de lo que ha hecho el mensaje para que esa persona verdaderamente se sienta amada y se sienta en su momento capaz de también buscar su salvación. Es algo personal. No porque los padres sean salvos van a ser los hijos salvos. Al contrario, muchas veces ni quieren saber nada de religión. Muy bien, vamos a ver la última cita. Todos lo vamos en sus casas, en las computadoras, etcétera, donde lo estén viendo. Y todo esto es para gloria de Dios. Daniel 5, versículo 30. Ahí hubo un errorcito, el 24-38 es el 30. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa, otros dicen que ya dijimos que hay otras versiones, se apoderó del reino. Daniel 5:30. Vamos a hacer una oración final. Amantísimo Padre, tú nos has dicho que los mensajes que tengamos que darle a las otras personas los debemos de dar íntegro, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu mensaje. No esconder o aparentar o en su momento maquillar nada, sino literalmente hacer ver la gravedad de lo que está pasando la persona pecadora. Si el mensaje fructifica y verdaderamente esa persona acepta a Dios, hemos cumplido nuestra parte. Pero si no lo hace, también hemos cumplido nuestra parte, porque les hicimos ver el camino de salvación. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.